Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en la fascinante y controvertida vida de Pedro Rodríguez Filho, Más conocido como más conocido como Pedrinho Matador. el Dexter brasileño. El Dexter brasileño, a través de su página de Wikipedia, exploraremos un caso que va más allá de la típica historia de un asesino en serie. Un justiciero. Pedrinho Matador enfocaba su furia principalmente hacia otros criminales. Imagínate en Brasil con un historial realmente escalofriante. Imagina un justiciero, pero en Brasil con una historia realmente escalofriante. ¿Qué sucede cuando el verdugo decide quién es culpable y quién no? Es una pregunta que nos lleva al corazón del dilema moral que representa este caso. Empecemos por el principio. ¿Sabías que Pedrinho cometió su primer asesinato a los 14 años? A los 14. Sí, a los 14 años. Su víctima fue el vicealcalde de Alfenas, quien supuestamente había acusado falsamente a su padre de robo. Un comienzo brutal. Un comienzo brutal que ya nos muestra la posible raíz de su particular sentido de la justicia a tan temprana edad. Ya buscaba venganza. Es increíble cómo un evento así puede marcar el destino de una persona. Y tras este primer asesinato, Pedrinho se sumerge en un mundo de crimen y violencia, robando y matando a narcotraficantes. Lo curioso es que durante un tiempo Pedrinho lleva una vida relativamente estable, gestionando el negocio de un traficante al que asesinó, casi como si hubiera vislumbrado un camino alternativo alejado de la violencia. Un camino que por desgracia no erigió. Exacto. Y aquí llegamos a un punto crucial en su historia, el brutal asesinato de su novia María, aparecida Olimpia, a manos de un narcotraficante rival. Este evento desencadena una espiral de violencia aún más brutal. Para vengar la muerte de María Pedrinho organiza una masacre durante una boda, matando a 6 personas, incluyendo al asesino de su novia, y dejando a otras 16 heridas. Imaginen la escena, una celebración convertida en un baño de sangre por la sed de venganza de Pedrinho. Es una imagen terrible. Este acto, por supuesto, lleva a su arresto en 1973. Condenado a 128 años de prisión, en teoría debería haber permanecido alejado de la sociedad para siempre. Pero la historia no termina ahí. ¿Qué sucedió dentro de la prisión? Lo que sucedió dentro de la prisión es quizás lo más escalofriante de toda esta historia. Cuéntanos más. Mientras era trasladado, Pedrinho mató a otro preso alegando que era un violador. Y eso fue solo el principio. Dentro de la cárcel mató al menos a 43 reclusos. Incluyendo a su propio padre. Sí, incluyendo a su propio padre, quien había asesinado a su madre, un acto que según él merecía una venganza aún mayor. Es perturbador. Ante la pregunta de por qué asesinaba a otros presos, Pedrinho respondía: los violadores y los traidores no son buenas personas. Una justificación que nos da una idea de su retorcida moral. Para él el fin justificaba los medios. Y para dejar aún más clara, su mentalidad se tatuó en el brazo la frase «mato por placer», que significa «mato por placer». Increíble. Una declaración escalofriante. A pesar de la sentencia inicial de 128 años debido a los asesinatos que cometió en prisión, su condena se elevó a 400 años. Una cifra que reflejaba la magnitud de sus crímenes. Sin embargo, en 2007, Pedrinho sale en libertad. ¿Cómo es posible? Debido a las leyes brasileñas que limitan el tiempo máximo que una persona puede pasar en prisión a 30 años consecutivos. Increíble. Después de todo lo que hizo Pedrinho, vuelve a la sociedad. Y lo que hace a continuación es aún más sorprendente. Se dedica a trabajar como vigilante de seguridad llevando una vida aparentemente normal. Una transformación inesperada. Desde luego. Pero esta aparente tranquilidad no dura mucho. En 2000, Once lo arrestan de nuevo, esta vez por posesión ilegal de armas y por su participación en disturbios en la cárcel. Parece que el pasado siempre lo persigue. Exacto. Tras este último arresto, recupera su libertad en 2018. Y aquí es donde su historia da un giro aún más sorprendente. ¿A qué te refieres? Pedrinho se convierte en youtuber. YouTuber, no puedo creerlo. Pues sí. Crea un canal en YouTube donde habla de su pasado criminal y aconseja a los jóvenes para que no sigan su camino. Espera, no. Un asesino en serie convertido en consejero online. Exacto. Esto plantea una serie de cuestiones éticas fascinantes. ¿Es posible la redención después de haber cometido actos tan terribles? ¿O se trata simplemente de una nueva máscara? Esas son precisamente las preguntas que debemos hacernos. La figura de Pedrinho Matador nos obliga a reflexionar sobre la complejidad del ser humano, sobre la delgada línea entre la justicia y la venganza y sobre la posibilidad real de la redención. Pero la historia de Pedrinho no termina con un final feliz. ¿Qué quieres decir? En marzo de 2023, a la edad de 68 años, Pedrinho es asesinado a tiros frente a su casa. ¡Qué ironía! Un hombre que vivió por la violencia finalmente sucumbe a ella. La muerte de Pedrinho añade una capa de complejidad a su ya de por sí controvertida historia. ¿Fue víctima de su propio pasado? ¿O se trató de un ajuste de cuentas por parte de aquellos a los que había perjudicado? Son preguntas que quizás nunca tengan respuesta,
Lo que sí sabemos es que la historia de Pedriño Matador es una historia llena de violencia, venganza y una extraña búsqueda de justicia. Una historia que nos deja con más preguntas que respuestas, obligándonos a reflexionar sobre la naturaleza humana y la complejidad del bien y el mal. ¿Te parece si profundizamos en su etapa como youtuber? Por supuesto, adentrémonos en ese capítulo tan peculiar de su vida. Su canal de YouTube es un elemento fascinante en todo esto. Imagínate, el mismo sistema que lo encarceló durante décadas le proporciona las herramientas para reescribir su narrativa. Su canal se convierte en una línea directa a miles, quizás millones de mentes. Es realmente sorprendente y complejo, desde luego, porque nos obliga a preguntarnos qué buscaba realmente al compartir su historia con el mundo. ¿Redención, notoriedad o algo completamente distinto? Es difícil saberlo con certeza. Algunos podrían argumentar que buscaba algún tipo de redención, expiar sus pecados del pasado, pero también es posible que buscara notoriedad, fama, una forma de seguir siendo relevante. En sus vídeos, Pedriño aconsejaba a los jóvenes que no siguieran su camino, que no recurrieran a la violencia. ¿Podría ser esto un indicio de arrepentimiento genuino? Es posible. Pero también debemos considerar que sus acciones pasadas hablan más fuerte que sus palabras. ¿Cómo podemos estar seguros de que sus intenciones eran realmente honestas? Su historia, por terrible que sea, podría servir como advertencia, como un ejemplo de las consecuencias de la violencia. Pero ¿a qué costo? Exacto. Darle una plataforma pública a un asesino en serie, aunque diga estar arrepentido, podría interpretarse como una forma de normalizar la violencia, de restarle importancia a sus crímenes. Y no podemos olvidar a las víctimas y sus familias que seguramente se sentirían heridas al ver al hombre que les causó tanto dolor convertido en una especie de celebridad online. Absolutamente. Su canal de YouTube reabrió viejas heridas y generó un debate ético importante. ¿Es correcto que alguien con un pasado tan violento tenga esa exposición pública? Es un debate complejo sin una respuesta única. Nos obliga a reflexionar sobre los límites de la libertad de expresión, la responsabilidad de las plataformas online y la dificultad de discernir entre la justicia y la venganza. Y por supuesto, la muerte de Pedriño añade otra capa de complejidad a todo esto. Asesinado a tiros frente a su casa como si el destino le devolviera la violencia que él mismo había sembrado durante tantos años. Pudo ser una venganza por parte de alguno de sus enemigos del pasado. O tal vez algo relacionado con su etapa como youtuber, con las denuncias que hacía en sus vídeos. Es difícil de decir. Pedriño se había convertido en una figura polémica, criticado por algunos por su pasado violento y alabado por otros por su supuesto arrepentimiento, una dualidad que lo acompañó hasta el final de sus días. Y que nos deja con una pregunta inquietante. ¿Puede alguien que ha cometido actos tan atroces realmente redimirse? Es la pregunta que resuena a lo largo de toda su historia. ¿Puede la redención ser genuina después de tanta oscuridad? La verdad es que solo Pedriño conocía sus verdaderas intenciones. Su historia nos confronta con esa dualidad, esa lucha interna entre la violencia y el posible deseo de cambio. Un hombre que vivió por la violencia finalmente sucumbe a ella, víctima de su propio pasado, un ajuste de cuentas. Nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que Pedriño Matador nos obliga a reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana. ¿Nacemos con una predisposición a la violencia o la aprendemos en el camino? ¿Puede el entorno moldear a un asesino? Su infancia marcada por la injusticia y la traición, sin duda, jugó un papel importante, pero ¿fue eso suficiente para convertirlo en el hombre que llegó a ser? Es un debate complejo. Las circunstancias pueden influir, pero no determinan nuestro destino. Pedriño eligió el camino de la violencia una y otra vez, incluso cuando tuvo la oportunidad de cambiar. Y esa serie de elecciones nos lleva de nuevo a la pregunta central. ¿Era su búsqueda de justicia genuina o simplemente una excusa para saciar su sed de venganza? Quizás nunca tengamos una respuesta definitiva. Lo que sí podemos hacer es aprender de su historia, analizar las complejidades de la mente criminal y comprender cómo la violencia engendra más violencia. Su caso nos recuerda que la justicia no está en manos de individuos, sino en un sistema legal diseñado para protegernos a todos. Y que la redención, si es que es posible, es un camino largo y difícil que requiere un compromiso genuino con el cambio. La historia de Pedriño Matador es un recordatorio de la oscuridad que puede habitar en el corazón humano, de la delgada línea que separa la justicia de la venganza y de la eterna búsqueda de respuestas en un mundo donde el bien y el mal no siempre son tan fáciles de distinguir. Nos deja con una sensación inquietante, con la certeza de que en el fondo todos somos capaces de lo mejor y de lo peor, y que las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida determinan quiénes somos en realidad. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en la vida de Pedriño Matador, una historia fascinante, perturbadora y sin duda llena de preguntas sin respuestas. Esperamos que les haya hecho reflexionar sobre la complejidad del ser humano y sobre los límites de la justicia y la redención. Hasta la próxima.